Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia. Esto es Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y hoy tengo como invitado a Julio Barra, quien es docente, experto en apicultura y en crianzas de abejas reinas. Julio, ¿cómo te encuentras? Y gracias por estar en el canal de Apicultura Sin Fronteras. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, por la invitación. Contento de poder compartir un conocimiento a todos los apicultores, a los que están empezando y a los que ya igual llevan un tiempo en la apicultura. Así que súper entusiasmado y que sea una charla que los nutra de conocimiento. Perfecto. Antes de empezar con la conferencia, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu actividad en la apicultura? Te vimos ya en una conferencia, en el programa de Entre Apicultores, como un joven apicultor, pero para que más personas te vayan conociendo, venís de la universidad, sos docente, ¿por qué no nos cuentas un poquitito? Bueno, yo soy en este momento apicultor, soy ingeniero de profesión, pero bueno, a las vueltas de la vida, soy apicultor de vocación. La vida me trajo la apicultura, es algo que a mí me apasiona. Con el tiempo fui aprendiendo algunas prácticas, fui innovando. La apicultura tiene harto de desarrollo y de creatividad. Y así es como después me fui formando como docente en organizaciones gremiales, a mi querido organización Apiconce, también en la universidad haciendo clases del estilo de apicultura, cooperando a algunos amigos que son docentes también universitarios. Y así es como fui entregando también mi conocimiento como asesor particular, también asesor técnico de Prodesales de INDAP o municipalidades en el área apícola. Y eso principalmente, Rodrigo, pues, y también que la cría de reinas es algo que siempre me gustó y hoy en día me dedico a eso junto con la producción de miel. Perfecto. Bueno, arranquemos porque me contaste que hay muchísima información. Es un tema súper importante, tanto para el que comienza, para el que tiene una, dos, tres colmenas, como también para el mediano y gran apicultor. Así que voy a poner la presentación a pleno y te vamos a escuchar todos en esta hermosa conferencia del día de hoy. Vale, Rodrigo, gracias. Bueno, para empezar a contextualizar lo que vamos a ver hoy, lo vamos a dividir en 5 partes. Una es la evaluación de colmenas, el manejo primaveral, la multiplicación de colmenas, un poco de nutrición, alimentación y estimulación, y lo que es la invernada, que es un punto súper importante, que a mí como apicultor y cuando yo empecé en la apicultura, me hubiera encantado que alguien me las dijera, que alguien me las enseñara y que hubiera estado el conocimiento como hoy en día está en las plataformas. Así que esos detalles que a mí por lo menos me sirvieron y hoy en día los entrego, los vamos a ver. Bueno, primero hay que ponernos a tono que hay un antes, después y cambio climático que directamente o indirectamente, según el territorio en que estemos emplazados, nos afecta. Primero hay una apicultura rústica inicial, donde probablemente nuestros abuelos, bueno, según lugar, en la apicultura rústica la abeja estaba más a su ritmo, ¿cierto? Pero era producto de que la naturaleza era un poquito más estable. Luego también la apicultura migró a lo que nosotros hoy en día conocemos como el cajón Langstrom, pues se empezó a hacer trasiego, los mismos panales que ellas tejían se empezaron a adaptar a los marcos, se empezó a organizar más la apicultura en ubicaciones, hay un orden que ya va al ritmo del apicultor más que el de la abeja, ¿cierto? Pero esto va también acompañado del campo, de las zonas rurales, los campos, la agricultura no es la misma, hay lugares con sequía, había lugares con abundancia, o donde hoy hay abundancia, antes no era tan rico los suelos, tanta humedad, y donde
algunos lugares eran fructíferos, también se ve bastante la sequía, lo que directamente afecta a la apicultura, porque esto hace que la abeja tenga menos oferta floral. También esto va acompañado de clima y temperatura, hay sequía extrema, hay vientos extremos, los climas no son tan estables, no, son algunas veces poco predecibles, las heladas, se queman los cultivos, las lloviznas de verano afectan igual, entonces eso también está afectando hoy la apicultura. A veces en plena floración llueve un poco, hay mucho viento según la zona, y se empieza a caer el polen y un poco el néctar. Pero producto de todo esto de cambio climático, todo lo que nos ha ido afectando, tenemos que ir conociendo nuestro territorio. Yo creo que más que darle la receta a alguien, porque acá probablemente, o sea, nos están viendo de hartas partes del mundo, es entregarle las herramientas y conocimiento para su clima y cómo se adaptan al clima. Uno es rey en su territorio y uno no puede llegar y darle cómo tienen que hacer el trabajo. Y para eso uno tiene que saber cuáles son los contextos de nuestra propia temporada, ¿cierto? Hay un verano seco o hay un verano húmedo, hay un invierno lluvioso, hay un invierno seco, si es que la primavera está un poco templada, si es que este año estuvo húmeda, y ver cómo eso se va adaptando la abeja y sus inicios de postura, ¿cierto? Que pueden, estos 3 puntos que nosotros que estamos viendo, eh, que le puede afectar a la abeja en un inicio de temporada. Y para eso hay que evaluar las colmenas también, ¿cierto? Hay que saber de alimentación, hay que ver la sanidad y cuál es el manejo de material. Pero ¿qué entendemos por manejo? Son todas las acciones necesarias que nosotros hacemos para tener en excelente estado y orden la colmena, ya sea en salida de invierno, primavera, crecimiento, producción o preparar la invernada. ¿Cómo partimos? Esta diapositiva yo la puse pensando en que hay muchas personas que quieren iniciar la apicultura, entonces es como nosotros iniciamos, ¿ya? Puntos a considerar: los núcleos se entregan como en la primera imagen, de 4 o 5 marcos, donde uno sí o sí viene con miel y polen, ideal 2 a 3 con cría. Hoy en día se ve más el núcleo de 4 marcos más que el de 5, y que una reina sea de la temporada idealmente, y que sea enmarcada, ¿cierto? Para poder verla, poder tener también un registro de la edad que tiene esta reina. También tener en consideración la sanidad del lugar, respaldo de los vendedores, un traslado adecuado, una buena ventilación, el tipo de vehículo. Este punto es importante porque de repente lo pasamos por alto. El traslado de núcleos tiene que ser bueno, porque también en el vehículo a veces tiende a frenar y eso va a ir apretando un poco abeja, o de repente hay golpes de calor que para una persona que está empezando puede ser perjudicial. Y obviamente tener previamente a tener abeja una asociatividad entre apicultores. Para los que ya van un poco más avanzados, los que tienen abejas, los que ya están trabajando, queda por hacer un diagnóstico de inicio de temporada, ¿cierto? Ver la población, que ideal mínimo sea de 5 marcos de abeja. Hay situaciones que sean menos, pero siempre la cantidad de abejas es la que manda más que la cantidad de postura, ¿ya? Aquí podemos ver 4 situaciones distintas, donde algunas están más llenas, otras están más pequeñas, en cámara incompleta, semicompleta, en 3 marcos, pero esa es una realidad. Nos vamos a encontrar en el camino con colmenas de 3 marcos, de 2 marcos, o hay algunas que en el camino no van a alcanzar a llegar, pero eso es importante también de mostrarlo, porque creo que ahí está el verdadero conocimiento de lo que estamos enseñando como apicultura. En esta etapa, un punto importante,
¿Por qué es importante alimentar? Bueno, esto estimula la obrera, hay una producción de jalea real, hay una estimulación de ovario a las reinas y obviamente esta va a generar postura y eso nos va a hacer que tengamos una buena producción de miel. Pero esto va acompañado también de lo que en un inicio dije, tiene que ver mucho con el lugar. Hay lugares que no se necesita alimentar, hay lugares que son ricos en floración, por lo tanto no es necesario, pero para el apicultor que está en un lugar pobre de floración, no tiene que cerrarse a estas posibilidades de que tenga que hacer, que tenga que invertir, ¿cierto? Es una necesidad hoy en día producto del cambio climático y para poder hacerlo también rentable y que la abeja pueda estar en las mejores condiciones. Como ya dije, hay que seguir evaluando la cantidad de reserva, ya estamos hablando de alimentación, ¿cierto? No hay que descuidar la alimentación, hay que ver también como prioridad la cantidad de abejas que sea capaz de temperar, que tenga una postura firme, que el sol les pegue bien, que no estén en un lugar muy sombrío. Y obviamente, si esto no se cumple como característica del lugar, ¿cierto? Las colmenas no cumplen estas características, hay que ver la posibilidad de evaluar la fusión de colmenas. Para los que no saben o para los que quizás conocen solamente un método, yo coloqué acá 2 métodos de fusión que para mí son eficientes. Hoy en día yo ocupo el término de una apicultura resiliente porque es como yo me adapto, como yo lo hago más fácil en el momento. No podemos decir ya vamos a hacerlo la próxima semana porque también hay momentos que podemos estar pasando una crisis económica, crisis de países, de traslado, enfermedades, lo mismo de la pandemia que en algún momento nos pudo haber afectado en el trabajo apícola. Una semana es mucho y es un gasto más, ¿cierto? Un método de fusión de 2 colmenas, uno que para mí puede ser de lo más sencillo cuando las colmenas están ubicadas en distintos lugares del apiario o en distintas filas de colmenas. Al final de la tarde se coloca una sobre otra, pero con un diario entre medio, ¿cierto? Este diario va a hacer que las colmenas se mezclen lentamente. Hay que tener el cuidado de que la colmena más fuerte quede abajo y la más débil arriba. No es necesario enjaular reinas por algo natural. Siempre va a quedar la más fuerte, la más débil o la más vieja se deja matar. Y otro método de fusión es con un cajón neutro, o sea, un cajón que no es de ninguna de las 2 colmenas, pero que suelo yo ocuparlo o recomendarlo cuando una colmena está al lado de otra. O sea, mezclamos las 2 colmenas en un cajón que no es de nadie para que ellas ninguna pelee, el cajón no tiene el olor de ninguna de las dos. En el caso de que las dos tengan reina, una esté muy débil, ahí tenemos que decidir nosotros cuál es la mejor que reina o la que va a prosperar. Y por temas de seguridad uno pudiese enjaularla, ¿cierto? Con la mitad de un candy, básicamente para que el cambio que es muy brusco no las dañen las otras abejas que no son de ella. Es solamente por seguridad. Algunos aspectos a considerar que a mí me hubiera gustado cuando Si empecé. puedes volver al anterior, que quería hacerte unas preguntas, ¿sí? Dime, Rodrigo. Entonces, estábamos hablando que los métodos de fusión que nos estás presentando es el método conocido por algunos vertical, donde vos recomendás que la colmena más fuerte o la colmena en la cual te gusta la reina esté abajo, con rejilla excluidora y la otra colmena, o solamente papel de diario sin rejilla excluidora. Mira, podemos ver 2 opciones. Si es que consideramos, mira, buena la pregunta. Si es que consideramos que la otra reina tiene el potencial, pero le falta abeja, podemos utilizar rejilla excluidora. Básicamente, para que la de abajo en un inicio de temporada le dé temperatura a la de arriba y la abeja de abajo
también ejerza trabajo arriba, ¿ya? Ahí iría la hoja de diario y la excluidora, para que las dos colmenas trabajen en conjunto y quedaría como doble reina. En el caso que consideremos que hay una colmena que definitivamente la reina falló, no está poniendo, le hemos agregado cría naciendo, hemos alimentado, solamente hoja de diario. Y sí o sí va a quedar la reina que está en el cajón más fuerte, va a quedar. Eso ya yo lo he comprobado y es algo natural que ella al final hacen. Siempre es la que está peor se deja matar. Se deja matar. Perfecto. Y si no vamos al otro sistema, digamos el sistema de cajón neutro, la pregunta es, cuando tú sacas de la colmena 1 y de la colmena 2, ¿sos de intercalar los marcos y a su vez ponerle agua azucarada o algo para que haya la menos mortandad posible al momento de que están fusionándose y mezclándose las feromonas? ¿Cómo trabajas tú en tu apicultura cuando trabajas con cajón neutro? Ya, cuando es cajón neutro, hay, considero yo que debiera ser al final de la tarde, ¿cierto? La reina, que cada, que la reina que está buena quede con su propia abeja y al lado, al tiro, no intercalado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tenga más tiempo esa reina más protegida con su abeja. En el caso del cajón neutro, no hay problema de mortandad porque nadie defiende la casa. Esa es una gran ventaja. A veces pasa que cuando estamos haciendo este mismo manejo con un cajón neutro, donde dos colmenas estaban una al lado de otra, y vienen volviendo de la entrada de néctar, puede ponerse un poco la abeja un poquito más agresiva. Y ahí es donde yo recomiendo enjaular la reina. Perfecto. Y de ambas colmenas, ¿la cría abierta la pones en el medio o cómo te gusta manejar ese tema? No, primero la junto las dos en el cajón y luego ya después de 2, 3 días o la siguiente visita se ordena desde la cría, bueno, según el manejo del apicultor, cría al centro y ahí podemos pegar un orden mejor. Perfecto, continuemos. Como estaba contando, algún aspecto a considerar que a mí me hubiera gustado saber en un inicio y que me lo preguntan harto, sobre todo alumnos de cursos de apicultura o personas que uno asesora técnicamente, es postura. ¿Cómo sé cuándo hay harta postura, cuándo hay poca? Hay personas que nunca han visto colmenas en otro lado más que las de ellos. Bueno, aquí puse dos imágenes. Notoriamente hay diferencia. Hay una a un lado derecho de la pantalla. Hay un marco con una postura firme, pareja, con un arco de miel notorio. En cambio, en la primera imagen hay una cría salteada, se ve que el arco de miel ya no está abrigando mucho la cría, se ve cría, quizá cría yesificada, puede ser por aspecto primaveral de que la abeja la descuidó, mucha abeja pecoria ahora, se enfría un poco la cría. Entonces, eso es bueno colocar de cómo realmente uno debiera ver un marco con cría en la colmena. También otro punto importante que me gusta explicar es cómo veo una población en un marco, cómo veo si la colmena está llena. Bueno, la primera imagen es notorio, harta abeja, un colchoncito de abejas sobre el marco que está cuidando la cría. En cambio, la segunda imagen ya se ve siquiera que es poca abeja que está cuidando la cría, poca cría, no tiene un arco de miel que esté en el marco y que la abeja pudiese estar alimentando la cría al tiro. Patrón ideal de cómo debiésemos ver una cámara de cría. La primera imagen yo me encuentro siempre que me dicen no, que está llenita con abejas.
pero en verdad eso no es lleno con abejas. En la segunda imagen sí se puede ver harta abeja sobre el cabezal, entre medio de los laberintos, harta abeja. ¿Mm? Lo mismo cuando hacemos un núcleo, cuando adquirimos un núcleo, cómo se debiese ver, a veces puede tener menos, pero definitivamente como en la segunda imagen no sabemos qué es lo que hay ahí. Vemos 4 abejitas sobre los cabezales, poca abeja entre medio de los laberintos, entonces eh, es importante tener en consideración tanto como en la adquisición o cuando nosotros formamos un núcleo, que a veces hay tendencia a que se despoble. Por eso, si vuelves al anterior, la imagen que teníamos de la izquierda, tranquilamente podría ser el núcleo que tenemos en la próxima diapositiva, ¿cierto? Digamos, no tener Claro, una colmena tan despoblada en la cual nos encontramos que la termorregulación le va a costar mucho, va a haber pocas pecoreadoras porque van a quedar muchas cuidando el tema de lo que es la colmena internamente, lo podríamos pasar al patrón, digamos, de lo que sería un núcleo de 5 marcos, ¿cierto, claro, Julio? claro. Sí, eso es lo que hay que tener en consideración porque justamente como tú dices, puede ser la continuación de esta colmena, hay en consideración que tiene que ser capaz de poblar la casa también. Entonces, obviamente, si nosotros vemos esta imagen, la primera imagen donde está el núcleo lleno, y lo trasladamos a una cámara de cría y no es capaz de poblar, si bien se veía lleno en el portanúcleo, en una cámara de cría obviamente no es la misma familia que se ve fuerte. Ya tiene que temperar más la casa, proteger más. Entonces es bueno considerar esos aspectos también cuando nos trasladamos a la cámara de cría. Perfecto, continuemos. Y obviamente un desarrollo ideal, yo lo puse como ideal de cámara de cría completa, con un alimentador puede ser, un poco alimentado con proteína, una colmena que ya estamos casi a punto de alzar, ¿cierto? O que ya estamos alzando, si es que las entradas de néctar son buenas. ¿Mm? Perfecto. Quiero detenerme un segundito acá porque hay muchísimas preguntas y quiero aprovecharte porque muchas veces me escriben y no llego tanto a responder y bueno, voy a aprovecharte a ti también para tener tu opinión. Eh, Hay muchos que preguntan, sí, en los videos, yo estoy acostumbrado de el alimentador siempre dejarlo, ¿sí? Que mi cámara de cría sea de 9 cuadros, en caso de que la cámara quede chico, agregarle una segunda alza. ¿Para qué? Para no estar sacando y poniendo el alimentador y a su vez considero que hay muchos sistemas, ¿sí? Trabajan entre 8 y 9 marcos. A mí me gusta ese sistema de 8 y 9 marcos por el ciclo biológico que tiene la abeja y por el tipo de abeja. ¿Tú sos de sacarle el alimentador y agregarle un cuadro en época de temporada? ¿Cómo es tu manejo de cámara de cría? Yo también no saco el alimentador. Eh, Creo yo que el alimentador debiese ser de cada colmena. Una por tema de trazabilidad, de enfermedades, ¿cierto? Y obviamente porque se maltrata menos también sacándolo. Eh, pero le da esa flexibilidad también a la colmena con 9 marcos de poder tener un mejor aprovechamiento del espacio, ventilar mejor, no está tan apretada, para levantar un marco cuesta menos, porque el alimentador da esa flexibilidad igual. Y al final yo también prefiero seguir creciendo tanto como en el alza o también colocar un alza invertida, que al final es cuando uno coloca el alza misma que iría arriba, pero se coloca al revés para que la abeja ocupe un espacio de acuerdo a lo que ella necesita. Perfecto, Julio, y te felicito porque, digamos,
Es verdad, ¿sí? El dejarle el alimentador y que cada alimentador sea de su propia colmena, evitamos a futuro posibles enfermedades en otras temporadas, ¿sí? Digamos, como tratamos que cada colmena tenga, digamos, el manejo más simple y perfecto de una misma colmena, te felicito eso de que vos también aparte lo dejás por un tema de seguridad, de sanidad, así que es otro de los puntos que quién sabe también los apicultores que nos están viendo de todo el mundo, sería recomendable que lo entiendan y que lo vean, porque a veces preguntan cómo están ustedes mostrando videos y mostrando apicultura en plena cosecha y tienen el alimentador. ¿Acaso ustedes le ponen alimento ahí adentro? No, 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 es un tema de dejar el espacio, crecer hacia arriba, no hacia los costados, y bueno, y como dijo Julio, que cada alimentador sea de su colmena. Claro, o sea, Continuemos. al Ujú. final el alimentador es un elemento que es de la colmena. Entonces, eso de andarlo sacando, guardando, eh, no, lo encuentro un poco como que es una mala utilización, porque tengo que ser bien honesto, a veces quedan en el campo, uno no se da cuenta, pilla la tarde, se queman con el sol, se hacen tiras y eso también es un gasto también para el apicultor. Perfecto. Bueno, ya una vez llegando a lo que es una cámara de cría completa, una primavera que vamos bien, que ya podemos decir que estamos en tierra firme, no tenemos que olvidarnos de la sanidad. O sea, hay momentos que son críticos de varroa, hay que hacer un monitoreo, hay que hacer un muestreo ideal con doble tamiz para saber qué porcentaje de infectación hay en el apiario, eh, ver colmenas que cuando ya vemos que la varroa está en un estado forético que se ve, que hay abejas que le faltan alas, que ya vemos 2 varroas por abeja, ya eso ya es mucho, ¿no? Nunca hay que llegar a eso. Pero sí me he encontrado con apiarios que he ido a asesorar y la varroa ya está desatada. Hay que tomar muestras de cría constantemente, observar cría salteada, por qué motivo es, no siempre puede ser varroa, pero en el caso de ser así, hay que hacer controles de varroa en los momentos oportunos. En el caso de nuestro territorio, el inicio de temporadas hay fines de julio, principios de agosto, que son los críticos, donde empieza la cría, o sea, toda la varroa forética que quedó se mete en la cría, entonces la primera vuelta de nacimiento van a ser obviamente con capacidades menores en nutrición, va a durar menos, ¿cierto? Otro punto crítico, octubre, en el caso de Chile, en la parte que estoy yo, en la zona centro, y obviamente a final después de cosecha, final de temporada, febrero, marzo, ¿cierto? Y eso siempre acompañado de los monitoreos de varroa, y también ser responsable que los tratamientos para varroa tienen que ser oportunos y el que corresponde. Producto de la contaminación de la miel, tratar de hacer tratamientos orgánicos en el tiempo que corresponde, los tratamientos químicos, el que considere el apicultor, sea el adecuado, ¿cierto? Y esto también tiene que ir acompañado de la verificación del tratamiento, porque suele pasar que han habido casos que los tratamientos no han sido efectivos y se han perdido eh, apiarios grandes, producto de la confianza que se le tiene al tratamiento o porque creímos que solamente con una pasada iba a funcionar y en verdad solamente bajó los niveles. Entonces, en resumen, una colmena enferma es igual a un mal inicio o a una mala invernada. Perfecto, vamos a quedarnos acá. Entonces, porque también hay mucho mito, ¿sí? Con muchos apicultores, donde dicen, mi colmena no tiene varroa, ¿y cómo sabes? Porque no la veo, digamos. Yo muchas veces les digo que cuando ven la varroa, digamos, el grado de infectación es tremendo, ¿sí? Porque es muy difícil de encontrar, digamos, la varroa arriba de la abeja, porque si encontramos la varroa ya
arriba, digamos, en el lomo de la abeja, la infestación es muy grande. Y después, como dijiste, también es importante el tema del monitoreo. Y por lo que veo, y te quiero preguntar, ¿tú haces un monitoreo previo a la aplicación y después de la aplicación para ver si tuvo efectividad? ¿O haces uno, aplicas y continúa la temporada? ¿Cómo, Julio, trabajas el tema de monitoreo, ¿sí? de muestra y tratamiento? Para mí el monitoreo, donde tomo un porcentaje importante del apiario y al inicio y después del tratamiento es después de cosecha. Pero antes de eso hago un muestreo más o menos, como sé que el desarrollo de la abeja va con un balance positivo, más que negativo como a fin de temporada, ahí hago un muestreo al azar para ver cómo vamos, ¿cierto? Como tanteando los porcentajes de barroa. Pero yo recomiendo sí o sí a fin de temporada, que es el momento crítico que nos puede hacer perder todas nuestras colmenas enfermas, es un muestreo antes de la aplicación y después de la aplicación, ¿cierto? Es preferible perder 200 abejas que una colmena completa. Perfecto. Y tu tipo de tratamiento, por lo que entiendo, debe ser orgánico cuando estamos, digamos, haciendo a próximo de empezar la temporada de producción y un sintético a fin de temporada porque no ya entraríamos a lo que es otoño-invierno. Es un ideal, pero yo siempre estoy acompañado de un tratamiento orgánico, siempre. Lo que es oxálico, ácido fórmico, siempre durante la temporada. Hay colegas apicultores que son 100% orgánicos y les anda súper bien, pero el ser orgánico para mí es ser más responsable, más encima de la abeja, que los niveles no se disparen de varroa, saber diagnosticar cuando tenemos varroa, todo eso suma, pero cuando uno está iniciando, lo ideal es que fuera un tratamiento fijo sintético a final de temporada. No es que yo lo esté recomendando así y que la persona que orgánico se cambie. Si le funciona, bien, que no lo cambie por nada. Pero a veces cuando uno empieza es importante irse a la segura. Claro, sí, sí, aparte, digamos, sería muy raro que alguien que con 3 o 5 colmenas pretenda, digamos, ya desde el vamos hacer una apicultura orgánica, porque eso le implicaría mucha inversión, desde Claro. cera certificada, lugar, tener, digamos, distintos parámetros, certificar la zona. Supongo que debe haber muchas cosas que, quien sabe, un pequeño apicultor, por eso te preguntaba, que quien sabe a fin de temporada hacer un manejo de un producto de síntesis, digamos, sea mejor que un orgánico y su seguridad sea mejor. Sí, es lo ideal para poder andar bien, porque al final, bueno, lo vamos a hablar, pero la apicultura es mucha motivación y pasar un mal momento puede hacer que, digamos, ya no quiero más con esto. Entonces es importante hacer las cosas bien. Bárbaro. Continuemos. También ver un poquito de lo que son las enfermedades primaverales o bueno, a fin de temporada, poder tener un poquito de ojo en las diarreas, sobre el cajón, sobre los techos. A veces no siempre puede ser nosema, a veces puede ser exceso de humedad en el polen, ¿cierto? Pero si vemos abejas gateando en el suelo o después de un día de frío, harta muerte, que consuman más alimento y uno esté alimentando y la abeja no se reponga, la cría salteada, como se ve en el cuadro de abajo, una cría que ya está diciendo hay un problema. Abejas que mueren al alimentador también son algunos indicios de que algo pasa. A veces la abeja no es capaz de salir del alimentador, pero puede ser debilidad tanto como por hambruna o por una otra enfermedad, ¿cierto? Y cuidar obviamente los cajones de la humedad, ¿ya?
Para esto, si es que uno tiene sospechas, hay que siempre tener un lugar donde se puedan hacer muestreos. Es importante invertir en estos aspectos porque también se pueden contagiar el apiario completo, a veces la trazabilidad también, si es que nos dedicamos a los núcleos, o también perder la temporada puede ser más costoso que llevar una muestra a un microscopio. Y algo súper importante, la apicultura no es quien tiene más o mejores colmenas. Para mí el apicultor es del que tiene un cajón. De repente pasa que siempre en la apicultura, como es un rubro que es poco formal en algunos territorios, se valora mucho al que tiene más. Y de repente menos es más. Entonces, esto no es una carrera de quién va más rápido, quién tiene más, sino que es una carrera de resistencia. Hay cómo nos mantenemos en el tiempo, cómo vamos, porcentajes de mortandad y si vamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? A veces no es la cantidad de colmenas, así como a modo de motivar a los que tienen menos, sino que la pregunta correcta es cuánto yo produzco por cajón. Yo creo que esa es la pregunta correcta más que la cantidad de colmenas. Sí, exactamente, porque puedes tener 1000 colmenas y sacar 1000 kilos, y la verdad, digamos, estás sacando 1 kilo por colmena, digamos, administrativamente no te va a dar, y quién sabe, puedes tener 50 colmenas y sacar 1000 kilos. Así que, digamos, Claro. ese es un gran error, un gran mito que se tuvo en la apicultura, que cuando uno se juntaba en distintas exposiciones o se juntaba con alguien, era decir, tú eres grande, pequeño o mediano apicultor, ¿cuántas colmenas tienes? Y en sí es errónea, digamos, tiene una falacia esa pregunta, porque es ¿cuánto tú produces por colmena? Porque ahí Sí. es realmente donde uno podría decir, digamos, el nivel de aplicación o de adaptabilidad que tiene uno con el manejo de las colmenas. Claro, yo justamente como te comentaba, pasa mucho eso, pasa que, no, tiene un cajón, no, no chao, no. Tiene 1000, que ahí se valora más. Pero es como hacemos las cosas bien. Yo igual he ido a apiario, he asesorado a apiario sobre 100 colmenas este tiempo antes, no tanto, no veía apiarios grandes. Y de repente con 100, 200 colmenas, si las tomo yo, no hago ni 50 buenas. Entonces, va mucho en cuanto producimos por colmena. Esa es una pregunta que debemos mentalizarla y hacerla siempre. ¿Cuál es tu rendimiento por colmena? Más que la cantidad que tenemos. Perfecto. Y bueno, pensando en que ya estamos en cámara de cría, avanzamos en el tiempo, nos vamos a encontrar con distintos factores, ¿cierto? Que son algo natural y algo que obviamente en algún momento nos va a hacer eh, vivirlos, ¿cierto? Porque nos vamos a encontrar con la enjambrazón y la multiplicación por núcleo, que son multiplicaciones naturales y una controlada, o colocar el alza, ¿cierto? La enjambrazón, como ya lo dije, es un método natural que la abeja utiliza para multiplicarse. Esto pasa porque ya la cámara de cría está llena, falta de espacio, más que por los zánganos. También me he encontrado con esa pregunta. Todos piensan que es por los zánganos, no, me han hecho esa pregunta, ¿no? Es algo natural que la abeja obrera es la que la decide más que la reina, ¿cierto? Es porque ya estamos en primavera, de repente la ventilación de la colmena es deficiente, mucho calor para el apicultor o los que manejamos colmenas casi en el suelo. A veces pasa porque las entradas de néctar son muy fuertes y obviamente se van a producir las celdas reales que son las que nos dan el indicio de que hubo o va a haber un enjambrazor, ¿cierto? Y hay un patrón que yo he ido observando cuando nosotros en la cámara de cría dejamos más de 3 marcos de cría operculada juntos. Eso obviamente hace que la enjambrazón
sea más probable. Y esto obviamente se puede prevenir eliminando celdas reales cada 7 días, pero hablando de una apicultura resiliente que se mantiene en el tiempo o optimizada o adaptándonos incluso al cambio climático, porque a veces las colmenas enjambran muy temprano o pequeñas, los enjambres no son muy grandes. Eso nos haría ir cada 7 días, sería como un gasto muy grande. Entonces podemos hacer distintos métodos de control que son los habituales, mantener piqueras ventiladas, agregar tareas constantemente, colocar un alza que a veces no es el remedio definitivo. Obviamente cambiar ayuda a la reina de la temporada, pero para el apicultor que está partiendo no es algo que sea tan fácil también llegar y cambiar reinas o producir reinas. Esto va orientado también al que está como aprendiendo la temporada o quizás pueda vérsele una dificultad en esta etapa, que es algo natural, pues no podemos decir que ninguna colmena va a enjambrar. Y como ya había dicho, distribuir bien la colmena, que tenga espacio constantemente y obviamente un manejo que para mí es eficiente es dividir la colmena. Una son las división programadas, es cuando nosotros hacemos un núcleo. Esto se puede hacer tanto con las celdas que ya han hecho, como se puede hacer con reina fecundada, o se puede hacer con celdas reales que se compran en algún criadero o algún producto de celdas reales. Y multiplicación por núcleo, acá yo puse dos métodos que los voy a explicar más al detalle, que para mí son para hacer la apicultura más eficiente, más tranquila, más bonita. Hay una opción que para mí es la mejor, quizás para otros puede ser distinto, pero yo he visto hartas maneras de cómo se hacen núcleos, pero creo yo que esta es la ideal, ¿cierto? Cuando ya encontramos una celda real en la cámara de cría llena, lo ideal para hacer un núcleo es sacar la reina fecundada con 3 marcos de cría, con su abeja respectiva, y colocarla en otra colmena o un portanúcleo. Y en la colmena original se deja la celda real con los 7 marcos de cría restantes. O sea, aquí hay una ventaja que es que multiplicamos, pero también eliminamos parte de la enjambrazón. ¿Por qué la eliminamos? Porque si observamos el segundo método, dejamos a la reina fecundada, que lo señalo como RF, con 6 marcos de cría y abejas. Obviamente se puede llenar la cámara de cría con tareas nuevas, y sacamos la celda real con 4 marcos de cría y abeja, un portanúcleo o una cámara de cría. En algún momento esa reina que le debilitamos la colmena va a volver a poblarse. Y al volver a poblarse no eliminamos la enjambrazón. O sea, la disminuimos, pero en algún momento nos va a ir alcanzando, sobre todo al apicultor nuevo que a veces no tiene la posibilidad de estar al lado de las colmenas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos métodos de multiplicación. En uno eliminamos en parte la enjambrazón y en el otro igual, pero no la evitamos al 100%. Interesante el tema de mover la reina fecundada a una nueva caja y que el proceso de una nueva reina se produzca en el cajón madre, en referencia a la opción 2, que sería la inversa y la más conocida por todos. Ahora Claro. mi pregunta va sobre lo siguiente, Julio. ¿Estos dos sistemas se pueden llegar a hacer en el mismo apiario? ¿Estos dos sistemas tienen que hacerse con un traslado de 3 kilómetros como mínimo? ¿Cómo es el manejo que haces tú? Ya que nos trajiste un sistema interesante que es la opción 1, cuando la mayoría de los apicultores en la biografía
se manejaban con la opción 2. Estos dos métodos se hacen en el mismo apiario. Yo por eso los puse. Lo vamos a ver también al detalle de distintas maneras, pero esto está enfocado en que se puede hacer en el mismo apiario, porque cuando yo partí era un problema hacer un núcleo. Para mí se me despoblaban, tenía que mover abejas casi con una wincha, 2 kilómetros, 3 kilómetros, o de repente calculaba mal, volvía mucha abeja. En el primer método, uno puede mover el cajón dentro del mismo apiario, quizás no muy lejos, pero puede dejarlo ahí. Obviamente hay que asegurarse de sacudir harta abeja dentro del portanúcleo o cajón, pero al estar la reina no... Ahí hay otra ventaja, que al estar la reina hay menos tendencia a abandonarla que en el caso contrario. Pero en el caso contrario también se puede hacer en el mismo apiario, pero lo ideal es colocar una colmena sobre otra, para que cuando la abeja venga volviendo, ese porcentaje de deriva y donde la abeja está llamando para que entren a la colmena, se repartan en partes iguales. Bárbaro. Bueno, aquí también puse otros tipos de división que es también para el mismo apiario, y que por lo menos yo lo estoy haciendo así ahora, este año y parte del año anterior, para hacerlo más eficiente dentro del mismo apiario. Esto se puede hacer tanto con celdas de ellas, reinas fecundadas, pero siempre en el mismo apiario. Uno o el otro es el método del abanico, que es a donde estaban ubicadas las colmenas, o una colmena, unos 50 u 80 centímetros hacia atrás, se colocan dos cajones nuevos, pero la colmena se divide en partes iguales. O sea, 5 marcos en un lado, 5 marcos en el otro, que la cantidad de cría quede lo más pareja posible de un cajón al otro, pero aquí daría lo mismo donde queda la reina, ¿cierto? Porque cuando viene volviendo la abeja, por algo natural, empieza a buscar su casa, y para ella no es lo más llamativo una reina, sino que es dónde está la cría y cuánta cría hay. Entonces, funciona sumamente bien para poder hacer núcleo, dividir colmenas por la mitad, y se reparten en partes iguales. No hay problema sobre esto. Para mí esto es lo más eficiente hoy en día. Y en el segundo método, lo mismo. Si hubiera en el ejemplo de dos colmenas, 1 metro más hacia atrás, en forma de abanico, se colocan 4 marcos en cada colmena, o lo que puedan repartir, depende de qué tan llenas estén. Y aquí igual da lo mismo a donde quede la reina, porque la abeja viene volviendo y se devuelve buscando una casa y la cría, y se reparte todo en partes iguales. En el caso de tener que insertar una celda, en el caso de que ellas no hayan hecho celdas reales, lo ideal es insertarla 3 días después. En el caso de ser comprada, uno va y elimina las celdas reales que hicieron ellas y inserta unas celdas nuevas. Los que se dedicamos a producir reina, uno puede hacerlo al otro día o al tiro, pero para el que está empezando, obviamente, comprar reinas fecundadas y una celda es un costo, y yo aquí entrego las herramientas para que sea lo más eficiente y que puedan salir fructíferos de lo que están haciendo. Perfecto, Julio. En la diapositiva anterior nos mostraste que lo dividías entre un cajón y un nucleero. Y en este nuevo lo estás compartiendo directamente en cajón. La Sí. pregunta que seguro te van a hacer, o se están haciendo muchos apicultores que comienzan en esto fascinante que es el tema de la apicultura, es: ¿qué ponemos a los costados? ¿Usamos poncho? ¿Agregamos material? ¿Vamos sumando de a poquito? ¿Cómo bloqueamos? ¿Dejamos libre? ¿Cómo sería el sistema, ya sea, digamos,
¿El de abanico o el de colocar dos colmenas o nucleros hacia atrás? Lo ideal, bueno, todo va en disposición del material. Para mí, uno no debiera gastar recursos si no está la reina fecundada. O sea, si dividimos en partes iguales, por ejemplo, en la primera opción, 5 marcos en un lado, 5 marcos en el otro, seguramente en la próxima visita vamos a ir, vamos a ver dónde está la reina, en qué lado quedó. Ya, en los que no quedó reina y tenían celda real, eso se deja ahí con poncho y algo que las abrigue, que no tengan que ya que calentar la casa completa, por darle un ejemplo. Y en el que quedó la reina, obviamente uno la puede seguir trabajando y agregando el espacio o como estime conveniente, pero ya están seguros. Pero en el caso donde no tenemos reina, no tenemos reina fecundada, es mejor dejarla con los 5 cuadros, un poncho, que lo voy a explicar para los que no saben qué es lo que es un poncho, y dejarla ahí hasta que se fecunde. Bárbaro. Y en el otro método que tenías, digamos, muchísimo más distribución, sería lo mismo, ¿sí? Lo mismo. A uno le haces el tratamiento de seguir agrandando y a los otros esperás hasta que nazca la reina. Que nazca la reina y que se fecunde, porque va a pasar que probablemente en más de algunos no se fecunden. Y ahí volvemos también a repetir los métodos de fusión y ahí pueden distribuir bien las colmenas, donde quedó más abejas, donde quedó menos, pero es lo mismo. Para mí, una apicultura eficiente y que se mantenga en el tiempo va también en la economía. O sea, donde no hay reina fecundada todavía, que queden los marcos que quedaron, 4 marcos, tabique o poncho, y hasta que se fecunde. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tarda? ¿O dejas esperar a que la reina tenga postura? Porque muchas veces vemos a la reina y no vemos postura. ¿Tú tienes algún tiempo en particular? ¿Les das una determinada cantidad de días para saber si la reina fue bien fecundada, mal fecundada o no fecundada? Porque las tres posibilidades existen. Sí. En el caso de cuando uno hace este abanico o divide de la forma que sea, aquí probablemente están viendo apicultores que ya son más capos en el tema. Siempre, yo por lo menos si es de celda, 12 días ya empieza la postura y ya podemos saber al día 16, 17 cómo está la postura, si está uniforme, si está un poquito salteada, o de repente al día 15 desde que nació la reina y todavía no está poniendo eso, ya para mí es una reina que no se fecundó y se debiese cambiar o insertar una celda nueva o fusionar solamente. Pero ya más o menos al día 13, si uno coloca una celda comprada, está poniendo y estamos seguros de lo que hicimos. En el caso de insertar una reina fecundada, se supone que viene de un criadero, sabemos de dónde viene, sabemos que el criador por lo menos la tuvo 18 días para poder verificar su postura. Entonces ahí ya uno podría estar más seguro y de lo que está haciendo. Pero en el caso de insertar celdas, por lo menos 13 días desde que nace. En el caso de que las celdas sean de ella, si sabemos que ya está casi a punto de nacer, pudiésemos dar casi el mismo tiempo, puede que demore un poquito más, pero más o menos 14 días uno pudiese decir ya se fecundó y en ese tiempo no es necesario andar revisando todo. Perfecto. Y no asustarse si los primeros días que justo fueron y la postura de la reina es despareja, ¿sí? No es uniforme porque ella se está acostumbrando, digamos, tiene un ciclo de adaptación, porque hay muchos apicultores que van preguntando, porque es impresionante la cantidad de gente que nos está viendo por distintas plataformas. Me adelanto para contarle eso, así tú sigues con la charla que la reina no es que empieza a hacer una postura pareja como uno desea de palo a palo o que lleva
un determinado arco de postura, al comienzo es de estar nerviosa y se va haciendo, digamos, casi como una cría salteada que no se tienen que asustar. Claro, y mi consejo igual es, si ven una reina y ven un huevito del día, listo, se fecundó, porque pasa que, como bien explicas tú, hay un proceso de adaptación, hay un proceso de dilatación, donde la reina pasan por una etapa donde los oviductos empiezan a regularse para poner la cantidad de huevos que necesita, regula de acuerdo a la celda, entonces es una etapa importante. Y en esa etapa, las reinas sí también siguen un poco rápidas. Entonces también puede pasar que un apicultor por ansioso revise la colmena y se pueda volar. Así que calma con eso y estar no tan ansioso. ¿Algún ejemplo de lo que he estado haciendo yo en abanico? Es la misma colmena que la que está al frente, solita, que la estoy repartiendo en partes iguales. Así queda. Exactamente así. Aquí no hay ningún truco. Yo creo que la apicultura es perfectamente desordenada. A veces, entre más desordenado quedan ubicadas las colmenas, mejor se ubican. Entonces, al repartir en partes iguales, en una forma así más distinta, se ubican mejor. En este caso, yo estoy repartiendo la cría, en la que está eh, las dos de la orilla que tienen dos, son las que tienen más cría. En la del centro había uno que tenía un marco media de cría, ¿no? Entonces, ahí estoy repartiendo en parte igual lo mejor posible. Y luego termino con un poncho que hoy en día son lo que tocamos, o sea, ocupamos acá lo que es un Thermolock, pero antes uno ocupaba un plástico, una malla Rachel, básicamente es para hacer que la abeja se sienta más a gusto, más calentita, más segura de que está abrigadita donde ella está. Es básicamente eso para lo que uno ocupa como poncho siempre. Otra manera distinta que aquí quise colocar, que el mismo principio, yo mi material para hacer una apicultura optimizada es que todo el material tenga que ser adaptado para todo. Todas las colmenas mías son colmenas dobles. Ahora estoy diseñando un marquito que se adapta a todos los cajones. Pero lo mismo, la colmena que está al frente, que es la que está al lado de abajo de la pantalla, es la original. 50 o 40 centímetros hacia atrás, se repartió en partes iguales, la colmena y con un tabique al medio. Entonces, el mismo principio, se van a repartir las dos en partes iguales, solamente separadas por un tabique, y en ambos lados queda una celda. Otras maneras para dividir con los mismos principios, ¿cierto? Como ya expliqué, en el mismo apiario, una sobre otra, queda súper bien. Y una vez que ya estemos seguros que la postura abajo está bien, la postura arriba también está bien, se pueden poner una al lado de otra. La abeja va a seguir el color y va a andar sumamente bien. En este sistema, Julio, tienen una única entrada de piquera, tienen dos piqueras, las piqueras están invertidas. ¿Cómo No, haces este trabajo? todas las piqueras van para el mismo lado. En este caso tienen cada colmena un piso distinto, ¿cierto? O sea, es una colmena independiente, solamente que se colocó una sobre el techo de otra, para que en el momento se repartieran en partes iguales. Solamente eso. Y anda sumamente bien igual. Y después, al tiempo después, se puede colocar una sobre otra, o sea, una al lado de la otra. ¿Quedó? Perfecto. Ya, perfecto. Otra manera de multiplicar, y que yo la encuentro sumamente eficiente y resiliente en el tiempo, esto yo lo aprendí de un amigo, solamente se hace lo mismo
pero es cuando faltan pisos, cuando no tenemos cómo dividir la colmena de manera independiente. Esto yo lo encuentro súper eficiente. Solamente se divide una cámara de la otra con una malla mosquetera. Y en la parte de arriba se le hace un orificio de 12 milímetros. Entonces, cuando la parte de arriba se fecundó o la de abajo, ya tenemos una colmena independiente que es solamente separada por una malla. En el caso de que una de las dos no se haya fecundado, la malla lo que hace es que siempre tengan el mismo olor. Entonces, ahí nos ahorramos el tema del papel, nos ahorramos el tema de que la abeja vaya a pelear, sino que simplemente sacamos la malla y dejamos una cámara de cría. Yo considero que esto es una súper buena idea para el apicultor que le pudo haber enjambrado la colmena, para el apicultor que se pudo haber muerto la colmena, producto de que acá nos estamos ahorrando un piso y lo otro es que aseguramos una fecundación. Si nosotros tenemos solamente una colmena y en esa colmena justo la única reina que había no se fecundó, se la comió un pájaro, perdemos la colmena. Entonces, al tener el doble de posibilidades o tomando en cuenta todos los métodos que ya hemos visto, tenemos el doble de posibilidades de fecundar una reina y no perder nuestra colmena. Sin contar que te puede ser también un clásico sistema de doble reina para ¿Sí? crecer y tener bastante cantidad de cría al momento previo a una floración. Sí, este justamente vendría siendo como un doble reina y en el futuro, una vez que se fecundan las dos, se puede reemplazar por una malla excluidora e incluso trabajar toda la temporada así. Sería más atarioso revisar la parte de arriba, la de abajo, pero si es que las dos fuesen reinas nuevas, por eso que lo importante del recambio de reinas, se produce una competencia de feromonas. Entonces, ¿cuál pone más? La de arriba, la de abajo, va compitiendo, va generando más cría y va a haber un momento que nos vamos a encontrar que podemos tener 20, 27 marcos con cría y eso a nivel productivo es eficiente. Lo mismo si es que tomásemos en cuenta los métodos anteriores, que podemos dividir las colmenas, también es un método eficiente, producto de que al dividirla, obviamente tenemos dos reinas poniendo y en algún momento para entrar a la producción de miel, para los que se dedican a la miel, vamos a tener el doble de cría. Y al momento de que queremos producir de miel y no queremos que haya bloqueo, lo que hacemos es o la de arriba o la de abajo, sacar la reina con cuatro o tres marcos, hacer un núcleo y ahí vamos a tener una super colmena de doble cámara de cría. Claro, claro. Este método sirve tanto como para criar reinas en el propio apiario o incluso para recambio, porque si nosotros sacamos la malla y arriba se fecundó una nueva y abajo había una de la temporada anterior, como ya había explicado, ya es casi 100% que la reina nueva es la que va a quedar. Entonces ya aprovecharíamos al tiro de recambiar o también podemos hacer un núcleo para la próxima temporada. En el caso del recambio de reinas, ¿por qué hacer recambio de reinas al inicio de temporada? Bueno, es porque detectamos una baja de calidad de postura, en un rendimiento de la temporada anterior fue deficiente, como que le costó un poco salir o despegar al inicio de temporada y obviamente también tener un buen inicio de primavera evitando la enjambrazón, producto que hoy también puede ser peligroso andar sacando enjambre. ¿Se puede hacer también al inicio de temporada? Sí, se puede hacer. Evitamos que las reinas se mueran en invierno. Nos sirve también para multiplicar, mantener colmenas fuertes y tener un buen despegue al inicio, producto que las reinas que generalmente si nosotros recambiamos a fin de temporada fueron fecundadas en una etapa ya de término, se guardan ese potencial, entonces sale súper bien en primavera con el más mínimo estímulo.
¿Cómo insertar una celda real o una reina fecundada? También yo lo puse porque, bueno, a lo mejor muchos lo saben, pero yo en su momento cuando inicié o cuando uno toma un curso de apicultura, nadie lo sabe. Entonces, si uno es comprada, es colocarla entre medio de la cría abierta al centro, sobre 24 horas de huérfano, eh, para poder hacerlo coincidir con el nacimiento de la celda. Se puede hacer al tiro. A veces es recomendable esperar la semana completa para que ellas hagan sus celdas y eliminarle sus celdas, porque obviamente la celda real que uno produce es algo que no es natural, ¿no? Ellas saben que no es natural, entonces siempre está la posibilidad que ellas hagan su celda y no acepten la reina que nació. En el caso de que la celda real esté en el marco, o sea, fabricada por ella, una celda de enjambrazón, esta se puede cortar y trasladar, o bien se traslada al marco completo y se puede hacer un núcleo. En el caso de la reina fecundada, entre medio de la cría abierta anda bien, porque la abeja nodriza es obviamente más mansa, y apuntando hacia abajo y que demore más de 3 días, a veces es recomendable colocarle un taponcito de cera en la punta para que no la liberen tan rápido y uno después ir a sacarle ese tapón y la liberen bien, ya más seguro. Siempre también puede ser acompañado de una alimentación artificial, en el caso de que si el lugar hay mucha lluvia, mucho frío, puede que eso estrese un poquito a la abeja y la estrese y puede dificultar la aceptación, pues nunca va a ser lo mismo insertar una reina fecundada muy temprano en primavera en comparación en plena entrada de néctar en el verano. De nuevo, aquí repasando, en el caso de que falló una fecundación, una mala aceptación o no hubo aceptación de reina, bueno, cajón neutro, que lo vimos, y hoja de diario en el caso de que las colmenas estén en distinto lugar. Lo quise poner de repaso, que a veces eh, uno toma apunte y se olvida de algunas cositas. Dentro de los manejos de temporada es importante también saber un poco de cómo es que produce la abeja miel, ¿cierto? Hay la regla de Farrar que todos los apicultores debiésemos saber, o yo creo que la gran mayoría sabe, que Farrar dijo un día que el peso en abeja era la producción al cuadrado, ¿cierto? Ahí hay un cuadrito que muestra el total de obrera, el total de pecoreadora, el porcentaje de pecoreadora, el peso de la población y el rendimiento de miel. Y obviamente yo puse acá, en relación a todo lo que vimos, principalmente en los métodos de división y fusión, más o menos hay colmenas que si están en 11 marcos de cría, debieran pesar 4 kilos de abeja, ¿cierto? Si están en 8 marcos de cría, 3 kilogramos de abeja, ¿cierto? En el caso de que uno tomar en consideración estos individuos como independientes, porque al final cada colmena es un individuo independiente, en la que tiene 11 marcos de cría serían 16 kilos de miel que me daría en la temporada solamente, más la que pesa 3 kilogramos de abeja, que serían 9 kilos, en total serían 25 kilos que me darían entre las dos. Pero si yo fusiono estas dos colmenas, me darían 49 kilos, ¿cierto? Con menos trabajo, tomando en consideración la cantidad de peso en abeja. Y en relación a esto, también hay que ver cómo optimizamos el recurso que tenemos. De repente hay que ver las cosas más simples. Aquí puse varias imágenes que son importantes porque uno no se tiene que ir quedando atrás en la temporada. Hay veces que he ido a asesorar apiarios y han dicho, no, es que no tengo cómo alimentar. Bueno, en las dos primeras imágenes hay un plástico que se le colocó
alimento energético, un poquito húmedo, en la otro el mismo frasco de miel con un poco de jarabe, bien emponchadito, o sea, uno no se tiene que quedar atrás. En algunas partes, si no tenemos piquera, solamente tenemos dos entretapas, un orificio para hacer un núcleo de 2, 3 marcos, sirve. La apicultura tiene que verse más simple porque en eso se reduce el costo monetario, aprovechar las celdas reales de repente, saber qué hacer, dividir. De repente, si no tenemos portanúcleo, dividir una cámara de cría por la mitad. Son hartas cosas que tenemos que ir viendo, y es un sentido que hay que ir desarrollando. Hay que ser más hábil en eso y no irse quedando cuando la temporada va un poco más adelantada que nosotros. Hay que solucionar las cosas en el momento. En conclusión, a lo que hemos hablado hasta acá, ¿cierto? Lo que yo veo es una optimización de producción, ¿cierto? Vamos a tener colmenas con reina nueva, porque vimos métodos de multiplicación que se pueden ocupar tanto como para producir miel en el futuro. Vamos a llegar a colmenas mucho más grandes, 27, 30 marcos de cría en el caso que se fusionen cuando evitamos la enjambrazón. Y aparte, podemos quedarnos con 1 o 2 núcleos para la próxima temporada. Yo en lo personal siempre entro a la producción de miel haciendo núcleos pequeños y sin reinas, las colmenas grandes. ¿Por qué? Porque una colmena grande consume 1/3 de miel solamente la cría. Y como mucho apicultor se debiese haber dado cuenta que cuando se muere la reina en plena producción de miel, junta más miel, bueno, bien, yo saco las reinas, hago núcleo, las dejo solitas y que ellas hagan una celdita de ellas. Y eso también ayuda a que todas las colmenas que entraron a producción queden con reinas nuevas hechas por ellas. ¿Cómo nos puedes explicar este manejo que haces tú nuevamente? Porque van a empezar a ver las preguntas en decir, digamos, si tú sacas la reina y esperas que una celda nazca, tú tienes una ventana de alrededor de 25 días de no postura. O cómo evalúas eso. ¿No cae la población? ¿Esto se puede hacer en todo tipo de floración o tú lo tienes estipulado para floraciones cortas, a un determinado manejo especial por algún calendario que tienes en tu región? Coméntanos un poquitito porque es interesante, pero también, digamos, quién sabe, podemos encontrarnos algunos con que vamos a tener en un periodo de acá a 35 días una baja cantidad de pecoreadoras por la cantidad de falta de postura. A ver si te podemos seguir este manejo interesante que nos estás mostrando en el día de hoy, Julio. Ya, lo que pasa es que hay lugares que las floraciones son más cortas y más fuertes, ¿cierto? Nosotros tenemos que considerar que las colmenas que estamos viendo en la primera foto tienen 30 y quizás un poquito más o un poquito menos, 27, entre 27 y 31 marcos con cría, ¿cierto? Obviamente esa abeja va ahí en distintos estados, cría abierta, cría cerrada, ¿cierto? Está en producción de miel. Y esta producción de miel, como es corta, o igual puede servir para floraciones un poquito más largas, pero que sean explosivas. Al no tener una reina, quiere decir que van a juntar más miel producto de que va a ir naciendo abeja, y esa abeja va a ir juntando miel en las celdas que están quedando vacías. Pero nosotros tenemos que ir al día 9 aproximadamente, ir, ¿cierto? Revisamos y dejamos una celda o dos. Entonces, cuando nosotros más o menos vayamos al mes
al mes, un poquito más, a la cosecha, vamos a encontrar una reina poniendo, una reina nueva. Vamos a cosechar y también es un momento oportuno para hacer un tratamiento para varroa, porque cosechamos, ¿cierto? No va a haber cría, va a haber ausencia de cría, y eso va a hacer que toda la varroa forética también muera. Si es que se produce un desequilibrio, como que muera mucha abeja, no es notorio producto de la gran cantidad de abejas que había. No es notorio, no es como que fuera a ser perjudicial. Al final sería como hacer un núcleo de fin de temporada. Yo lo recomiendo, me gustaría que los apicultores lo pusiesen a prueba, no con todas las colmenas, puede ser con una, pueden ser con dos, y lo puedan ver con sus propios ojos. Me he encontrado también con otras situaciones, yo lo he recomendado, también me han hecho la misma pregunta, un poco temeroso, pero en el momento de hacerlo, al final números azules, reinas nuevas, tratamiento efectivo, entonces son más las ventajas que desventajas. Pero yo lo recomiendo, pero que hagan la prueba primero en un par de colmenas. Perfecto. Una vez que ya estamos en la producción de miel, ¿cierto? Vamos a cosechar, sabemos que el marco que tomamos no tiene que gotear, lo ideal es medirlo con un refractómetro para saber los porcentajes de humedad, pero generalmente no hay problema de esto en la apicultura, no hay problema. Pero también hay que contextualizarnos que en producción de miel y en verano, ¿cierto? Hay incendios, hay un antes y una hora. Antes, muchos años atrás, habían lluvias, hoy en día, en teoría, se dice que hasta con una botella se puede generar un incendio, hay incendios intencionales, hay monocultivo, hay afectación a los apicultores, a la floración. En el caso de acá en Chile, en Los Ángeles, en el año 2017, producto del incendio, fueron 43.7 grados en ambiente. O sea, al sol, para una colmena en verano, es terrible eso y afecta. En el caso de los incendios, hay que tener campos despejados, hay que ver bien la ubicación y el control. Lo ideal es que no hayan árboles alrededor y que estén, y si es que hay árboles, estén sin maleza en el tronco. Hay que tener control de pasto seco, anticiparse a estas problemáticas. No hay que esperar el momento que pasen las cosas y que se pierdan las colmenas. Hoy en día, en Argentina, sobre todo, acá en Chile, es la cantidad tremenda que se queman de campo y se pierden hartas colmenas y hartos apicultores pierden toda su producción. En el caso de los incendios, hay que tener las colmenas de verano en consideración que consumen hasta 3 litros de agua diario por colmena. O sea, hay que tener una fuente de agua que ella pueda tomar. Hay que también considerar que la abeja toma las micropartículas de agua que están ahí en la arenita, en algunas piedras, ¿cierto? Separar las colmenas en sectores, lo máximo que se pueda para evitar estas pérdidas en hilera. También se pueden hacer sistemas de ventilación en entreetapas y en la imagen abajo de donde están las colmenas, o sea, las abejitas tomando agua. Y yo coloqué una entreetapa con un palito separado. Como en el verano acá tenemos harto problema de chaqueta amarilla, le coloqué entre medio una malla Rachel y así la colmena le es más fácil ventilar. O sea, tenemos que adaptarnos a esa realidad. Y en algunos casos también podemos dar agua directo a las colmenas, justamente en el alimentador que hablamos en un inicio, que no sacábamos de la colmena, se puede llenar con un poco de agua para que ella esa humedad la pueda ocupar. Incluso uno agregando o llenando el alimentador puede ir a la semana y se va a dar cuenta que el agua ya se evaporó y la ocuparon. Y que la ubicación del apiario no tenga una dirección de viento, o sea, saber cuál es la dirección de viento predominante del lugar para saber cuál es nuestra línea de fuego. En el caso de ubicación y control, hay
en el caso de emergencias de traslado, acá lo estamos ocupando bastante. En el caso de hacerlo, o sea, de que los incendios sean en el día, una malla Rachel corcheteada en las 4 puntas de la colmena, y eso basta para que la colmena vaya ventilada, tomando en consideración que hay incendio, humo, calor. Esto va tapado en la piquera y se puede trasladar en cualquier vehículo. Como recomendación yo recomiendo colocarle una taza de agua directo adentro de la colmena, o sea, mojarla para que ella ocupe esta humedad y pueda sacar el calor. ¿Qué pasa con el lugar donde está ubicado el apiario? Se pueden dejar una o dos colmenas con un perímetro despejado alrededor de ella para que ésta reciba toda la abeja que probablemente estuvo en el campo volando. Y con el resto se trasladan en camioneta y se sale del lugar rápidamente. Es un método súper efectivo que hoy en día hay que hablar sobre esto. Manejo apícola no solamente es levantar un marco, alimentar y producir, sino que también es considerar estos puntos. Exacto, y me quiero detener un segundito en este tema, Julio, y en lo siguiente, que tenemos que tomar conciencia que cuando vamos al apiario no solo tenemos que ir a ver las colmenas, sino también ver el entorno, que implica, como nos mostraste tú, que si encontramos botellas tiradas, latas tiradas, todo lo que pueda hacer que con la luz genere un principio de incendio, lo retiremos, ¿sí? Llevemos la basura, saquemos la basura de los apiarios. Y otra de las cosas que siempre yo recomiendo es que, como el apicultor muchas veces lleva 2 palancas por cualquier cosa, por si se le pierde una, lleva 2 velos por si se engancha y se le rompe alguna, que también nos acostumbremos a llevar bidones de agua, porque tranquilamente ante un descuido se nos puede caer un ahumador, ¿sí? Y si estamos en momento de sequía, ese ahumador puede prender fuego y a veces no solamente los incendios son productos de personas o de la naturaleza, sino también son por errores o negligencias que puede tener el apicultor. Entonces aprovechemos esta charla en la cual tú nos estás comentando el tema de tener en cuenta de los incendios, que también tendríamos que tener un bidón para llevar al apiario, no solo por un tema de hidratación, ¿sí? Sino, digamos, un bidón de agua, por más que no sea potable, porque ante cualquier problema podemos evitar que se propague un incendio, que se inicie un incendio, y de esa manera, digamos, asegurarnos de nuestras colmenas, asegurar, digamos, la biodiversidad y la naturaleza que nos rodea como defensores y amantes de la apicultura y la naturaleza. Totalmente, Rodrigo. Justamente ese es el término. Nosotros como cuidadores de la naturaleza, observadores de la naturaleza, tenemos que tener esos recuerdos, sobre todo también a veces con los elementos inflamables, basura, que a veces puede ser no de nosotros, pero es como una responsabilidad como apicultores y una responsabilidad social también cuidar los ecosistemas y nuestros entornos de emplazamiento. Sigamos. En el caso de tomando en cuenta ya los incendios, hay el factor de temperatura, ideal tener techos sobre 15 milímetros, hoy en día existen los termolog que estamos ocupando harto como poncho, ocupar banquillos que sirven tanto como para el frío, calor, o bien agregar sombrillas que ayudan harto también para el trabajo del apicultor, o que el emplazamiento también sea entre medio de sombra natural, pero que en algún momento del día, sobre todo a la mañana, le dé un poquito de temperatura y en la tarde una sombra. Ya. Llegando el verano, obviamente, si bien es verano, ya empieza nuestra preparación invernada. Ese es o lo que yo enseño. Vamos a ver factores que por mucho calor, vamos a ver barbas de calor en las colmenas, que por la piquera cuelgan, hay una disminución de movimiento en las piqueras que es notoria porque sabemos que las flores ya se han secado, que no hay entrada de polen. A veces vemos cría pellizcada, puede ser varroa,
a veces porque no se bajaron los niveles de varroa antes de la mielada, después el tratamiento no fue efectivo, había necesidad de un segundo tratamiento y empezamos a ver cría como en la imagen del cuadro con cría. A veces vemos reinas sin poner y esa necesidad de recambio. Post cosecha, como ya dije, viene nuestra preparación invernada, pero cuando ya finalizamos la cosecha, automáticamente empieza nuestra preparación, ¿cierto? Empezamos a sacar los marcos oscuros que probablemente fueron cosechados, dejamos sus reservas, hacemos un buen control sanitario y aquí es donde hacemos un muestreo al inicio y después del tratamiento. Se pueden achicar las piqueras para avispa, en el caso que hayan lugares que hayan invasores que puedan afectar a la abeja. A pesar que soy un fiel creyente que tanto como la hormiga y la avispa no hacen un favor a nosotros como apicultores. Todo ser tiene un proceso de adaptación, se adapta a los entornos, si bien son invasores o introducidos, tanto como puede ser la apis mellifera, todos cumplen un rol. Y la avispa es un insecto que ve cuando hay un problema, cuando hay algo muerto, cuando hay algo que se está descomponiendo. Entonces, para mí es un aliado que te dice, oye, aquí hay un problema, para que uno le ponga más atención. Abeja sana no debiese ser problema ni la hormiga ni la avispa. Se pueden dar vueltas los pisos para cambiar los cajones, en el caso que en la temporada haya quedado basura de algún tratamiento u otra cosa. Hay que tener cuidado con los pillajes y ahí empezamos a comprimir la colmena en el caso de ser necesario. Y preparando ya la invernada, empezamos a ver qué es lo que realmente falta en nuestra colmena y el entorno, y hay que preguntarnos, ¿tengo la cantidad suficiente de abejas para invernar? Obviamente, ahí también va acompañado de otras preguntas, si es que existe la entrada de néctar y polen, si es que no lo hay, debemos proporcionar fuentes de alimento, si es que no están las reservas para invernar, hay que agregar alimento, hay que hacerle las reservas, tengo desarrollo de cría, si no hay cría es porque existe una carencia o un problema de reina y debemos generar cría en el caso que nos falte mucho tiempo para entrar al otoño. Y tomando en consideración esto, es por qué es importante alimentar. Nuevamente estimula la obrera, producción de jalea real, estimula los ovarios de la reina y eso hace postura que, a diferencia del caso anterior que vimos en la misma diapositiva, era abeja para la producción y aquí en este caso es abeja nueva para descansar en el invierno. En el caso de la alimentación energética, falta de entrada de néctar, ¿cierto? Vamos a ver menos movimiento en piqueras. Donde yo estoy emplazado, ya el 20 de enero no hay entradas de néctar, hay que suplementar, quizá en algunos casos agregar un poco de torta proteica, hay lugares que son más húmedos, no es necesario. Eso es todo de acuerdo a la adaptación según el lugar. En el caso de haber pocas reservas, lo vamos a notar, la abeja va a estar cuidando la cría, en algunos casos también pellizcándola, los marcos no van a tener ese arco de miel o no se van a estar bloqueando, lo cual es un problema y que de repente es difícil diagnosticar. Lo veo mucho en apiarios que voy a asesorar. Y obviamente también el desarrollo de cría. Perfecto. Julio, quiero detenerme un segundito en un punto anterior, ¿sí? Vos nos comentaste el tema de cuando tienes el problema que tienen ustedes de la avispa chaqueta amarilla, que le pones, como si fuese una media sombra, le pones una tela para que pueda, digamos, el tema del calor evaporar y que no ingresen ellas. En el caso de las hormigas, porque la cantidad de apicultores que nos ven de toda América tiene muchos problemas. ¿Tú utilizas algún método en especial, más allá de que puedas tener o no hormiga ahí? ¿Qué consejos le das a los apicultores que tienen problema de ataque masivo de hormigas? Sí. Bueno, en distintas partes del mundo hay distintos tipos de hormigas. Es buena la pregunta porque a lo mejor mi recomendación fue un poco acotada a mi realidad. Entonces, siempre recomiendo que
el problema se diagnostique desde adentro hacia afuera. Ataque de hormiga, ¿qué es lo que tengo yo dentro de la colmena? Abeja que está débil, porque no tiene alimento, muy poca abeja, a lo mejor la tengo en 10 marcos y necesitaba estar en 4, 5 marcos. Entonces, esos detalles hay que verlos. Lo otro puede ser los banquillos que puedan tener una grasa consistente que haga que la abeja no pueda subir. Eso es una recomendación, pero siempre que el problema se diagnostique desde adentro hacia afuera. Yo creo que los mayores ataques de hormigas son por la cantidad de abejas y enfermedad. Cometemos el error que si porque el cajón ocupa 10 cuadros, la tenemos la colmena en 10 cuadros. No es necesario sacar los cuadros, pero a lo mejor comprimirla y agregarle un tabique y dejarla solamente en los marcos que ella poble. Entonces, esos detalles sirven y ayudan. Sí, y en el caso de, como dijiste vos, distintos tipos de hormigas, que son algunas bastante depredadoras, el tema del banquillo puede ser fundamental, en el cual muchas veces cuando también recorrí varios países, recomendé el tema de ponerle la botella, ¿sí? Cortar la botella de gaseosa y poner embudo. Las hormigas llegan por lo que es, digamos, el palo o lo que sostiene, digamos, a la colmena, pero cuando se encuentra con el embudo no puede, digamos, regresar y subir, ¿sí? El tema de la grasa, a veces yo estoy ahí porque, digamos, a veces la grasa, como la abeja es inteligente, la hormiga también es inteligente y hay muchas hormigas que se sacrifican, mueren para que las otras pasen por arriba y ahí ir y atacar a la colmena. Digamos, hay muchos tipos de cosas que tienen que hacer, no hay una sola, porque también en su momento estaba el tema de poner aceite quemado y que ahí entren. También a veces yo les digo, tengan cuidado con eso, porque una abeja puede tocar ahí, entrar y contaminar la miel, y a su vez también de nuevo las hormigas se sacrifican, digamos, ahogándose algunas hasta que llegan a cubrir el aceite, el agua o la grasa, y ahí sigue el ataque. Para mí, hacer un combo de todos estos tipos de elementos y sin olvidar el tema del embudo de plástico, para mí fue el primordial que más resultado le dio a los países en donde estuve y asesoré, pero incluyendo también los otros sistemas que ayudarían a que no llegue con tanta fuerza, digamos, las hormigas a atacar a las abejas. Claro. Sí, el sistema que mencionas tú, el más eficiente. Yo lo ocupé igual harto tiempo acá. Después porque migré a otro tipo de apicultura, me fui dando cuenta de otras cosas, lo fui dejando. Pero es justamente donde más se puede controlar la hormiga, que es agresiva, depende del territorio. Perfecto, continuemos porque justo nos habían preguntado ese tema. Tomando en cuenta de alimentación energética, siempre la miel va a ser lo mejor para la abeja, pero en el caso de no tener, depende de la realidad de cada lugar. Se puede utilizar jarabe 2-1 o 1-1 en el caso de estímulo, si es que se necesitase para estimular a fin de temporada o si es que existe mucho calor. Hay otoños que son bien calurosos, fructosa, que también se recomienda más. También obviamente hay que ver el tema económico y siempre eso tiene que ir apoyado con un poco de vitaminas si es que se considere necesario, porque no tenemos que olvidarnos que todo elemento artificial no aporta mucho como si fuera su propio alimento, entonces acompañado de unas vitaminas eso ayuda. Esto es cambio de alimentación y nutrición, es producto de un cambio climático y la pregunta es siempre, jarabe, ¿y por qué?
es azúcar líquida, fructosa, azúcar granulada, cuándo, cuánto, cómo. Aquí yo puse 3 imágenes importantes que siempre a considerar por qué se suplementa. Una es porque no están las reservas, ¿cierto? La abeja lo necesita. Pero en las dos últimas imágenes hay algo que es notorio, que es la abeja que está dentro de una celda de ella, ¿cierto? Y murió ahí. El piso del cajón lleno con kilos de abeja muerta por hambre. Eso no puede pasar, no puede pasarnos a nosotros como apicultores. Tenemos que ir anticipados, y si nos pasa eso es porque realmente nos despreocupamos. Está bien que pueda pasar a una, pero he visto apiarios donde se pierden 20, 30 colmenas por hambre. Eso es básicamente despreocupación. Pero acompañado de la alimentación también podemos encontrarnos con otros factores, que el pillaje para las personas que nunca se han encontrado con esto o nunca o no han sabido qué es lo que es una manera de sobrevivencia en que las abejas se atacan entre sí en épocas de carencia. ¿Se puede evitar? Sí. Hay que mantener colmenas fuertes y sanas. Generalmente puede pasar a inicio de temporada o a fin de temporada cuando ya se corta el flujo de néctar. Hay que tenerles alimentación abundante. Si es así, que sea abundante de una y en tarde-noche. No de a poco, porque al final siempre, si vamos generando muy poco, esto va a seguir con problemas. O sea, la abeja siempre se va a sentir en carencia. Y en tiempos de carencia hay que abrir la colmena solamente cuando sea necesario, porque eso nos puede generar un problema. Yo creo que el pillaje, no hay apicultor principiante que no se haya encontrado con eso. Evitar manipular miel. En el caso de manipular miel, limpiar bien, siempre un pañito quizás con un poquito de detergente por fuera del cajón, en la parte que ellas no estén. Ayuda, también ayuda a una cinta de embalar en el caso que sea extremo, y reducir las piqueras en tiempo crítico. Se debe parar automáticamente el trabajo o trasladarse de lugar. Como ya dije, reducir la piquera, tirar un poquito de agua, que a veces ayuda. En el caso muy extremo se podría cubrir la colmena, pero como estamos en un tiempo crítico de calor, no es muy recomendable. Y obviamente el pillaje es donde más se propagan enfermedades. O sea, abeja que está con hambre probablemente tenga ausencia de cría. Al haber ausencia de cría y exceso de varroa, va a ir a atacar a una colmenita que está más o menos, va a quedar varroa adentro y se va a empezar a propagar por montones, no solamente varroa, sino que también otras enfermedades. En el caso de la alimentación proteica, en el caso de ausencia de polen, hay que suplementar, o en el caso de que hay polen de un solo color o nulo, y en el caso de sin entrada de néctar también ayuda a agregarle una alimentación proteica. Una abeja con proteína siempre va a ser mejor que una abeja que no consume proteína. Cambio en la alimentación y nutrición. Bueno, aparecieron las vitaminas, los primeros indicios de una torta proteica y que se puede utilizar aún. Son los marcos que están llenos de polen, rascarlos un poco y que la abeja consuma esto para que ella pueda nutrirse. Es necesario suplementar en carencia porque la torta proteica hace que no pare el desarrollo en tiempos de lluvia, por ejemplo, estimula antes de invierno, alarga un poco la temporada en caso de que se corten los flujos muy temprano, y siempre es necesario alimentar los núcleos. Opciones de alimentación proteica, bueno, marcos con polen, pastas de polen, que ahí puse una, que 100 gramos de polen por 1 kilo de azúcar flor, y eso se da con miel y jarabe y la abeja lo asimila súper bien. Hay tortas comerciales, hay tortas fabricadas, y bueno, las herramientas están. Luego que ya pasamos todas estas etapas, se empiezan como a repetir un poco los ciclos.
Empezamos con un diagnóstico y categorización, ideal mínimo 5 marcos para invernar, ¿cierto? Acompañado de un buen plan sanitario, y ahí podemos decir cómo queremos invernar, en qué condiciones están las colmenas que son para invernar. Llena, camarín completa, aponcharlas, depende de la genética, a veces son porque los lugares son muy buenos, que los cajones pasan el invierno lleno, o de repente hay lugares que son muy pobres en floración y eso hacen que las colmenas pasen un poco más pequeñas. Pero lo más importante es que sea abeja nueva y que no trabajó y que nosotros pudimos acompañar de una alimentación suplementaria. Nuevamente, en el caso de diagnosticar que algo no anda bien, que hay colmenas que están deficientes, los mismos procesos de fusión que vimos al inicio, ¿cierto? Que no los vamos a andar porque los vimos. Pero acompañado de todo esto, no hay que olvidarnos que el alimento es el que produce abejas y las abejas son las que producen miel, y la población se hace con una continuidad de alimento y no con la abundancia. O sea, no sirve de nada que nosotros vayamos cada 15 días a darle un poquito de jarabe a la colmena, porque eso no va a ser una estimulación, sino que la constancia, semana a semana, cada 3, cada 5 días, de acuerdo a lo que se estime según el lugar, pero en la continuidad y constancia hace que la colmena ande en orden tanto como en primavera como a fin de temporada. En el caso de la preinvernada, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, en el caso de nosotros, que en otoño ya empezamos a inclinar un poquito las colmenas hacia adelante para que caiga la lluvia hacia adelante, no entre adentro de la colmena. Nuevamente podemos hacer un muestreo de varroa, evaluar la reserva y ocupar un poncho en caso de ser necesario o un tabique para que el bolo invernal esté lo más seguro posible. En el caso del poncho o maneras de invernar, bueno, hay media cámara, se puede usar tabique o poncho, como dije, para que el espacio que esté vacío no lo tengan que calentar. En el caso de que las familias sean bastante grandes, según genética, puede ser cámara de cría completa o incluso en portanúcleo las familias que estén más pequeñas. En el caso de aspectos de temperatura, cómo se comprime una colmena, hay distintas formas. Básicamente, comprimir una colmena es dejarla en la cantidad de abejas que ella está. En la primera imagen había cantidad necesaria para 5 marcos con abejas, 5 marcos que están casi con postura, más el alimentador. Después se coloca un poncho y listo. En el caso de la segunda imagen, el alimentador se colocó más adentro porque solamente habían 4 marcos con postura, había harta abeja, pero en algún momento eso iba a disminuir. Entonces, uno adelanta trabajo para poderlo hacer más eficiente. Y en el caso de la última imagen, no es una realidad que muchos van a vivir, solamente se dejó en 3 marcos porque es la cantidad que eso poblaba la colmena. Y a veces pasan. Termorregulación, que en algún momento tú lo mencionaste, es básicamente cuando la colmena se comprime para mantener una temperatura. No hay que olvidarnos que siempre la colmena está entre 32 a 37 grados, 27 a veces en invierno, y eso es producto del bolo invernal que ella trata de mantener. Y no olvidarnos que el alimento tiene que estar en el bolo invernal. Y aquí es donde menciono el tema del poncho, que por qué se ayuda para la temperatura. Hay distintas maneras de colocar el poncho, hay distintos tipos de poncho. Hoy en día acá ocupamos el Thermolock, pero siempre ocupé un plástico, una malla Rachel que ayudaba y que básicamente hace que la colmena esté más comprimida, y en vez de tener la abeja calentando un cajón completo, calienta solamente donde nosotros la ubicamos, que siempre a un costado, o en el caso que yo trabajo es por el que posiciono la colmena por donde más tiempo le da el sol.
Hay que considerar también el bloqueo de colmena para invernar. ¿En qué consiste el bloqueo? Es darle una cantidad de alimento constante en cantidades para que ella bloquee los marcos donde ella está. No podemos pretender que si la colmena está comprimida en un día de frío y lluvia, en pleno invierno, ocupando solamente 5 marcos de un costado donde más tiempo le estaba pegando el sol, porque era lo único que podía tomar en temperatura, vaya a buscar miel a un marco número 10 del otro costado. Tiene que estar bloqueado donde ella está. Y para eso se hace antes, en otoño, un poquito antes del otoño, pero lo ideal es no hacerlo en invierno, porque en el invierno vamos a estar agregando solamente humedad, la abeja va a tener que tomar recursos energéticos para desdoblar el alimento artificial que le estamos dando y transformarlo en alimento para ellas, y esto va a hacer que ellas puedan consumirlo cuando ya esté preparado y en pleno invierno. En el caso de la invernada, es el momento oportuno para capacitarse, para descansar. En el caso que la temporada ha sido muy dura, se puede preparar y comprar material, se funde cera, se alambran los marcos que se fundieron. Se puede revisar la reserva de alimentos en el caso de tener marcos de miel guardados, o nivelar colmena en el apiario, distribuir bien los alimentos, acercarle alimentos los días buenos, ver si goteó, se condensó mucho la humedad. En el caso de condensarse la humedad, es netamente porque la abeja no era capaz de sacar la humedad o estaba ocupando un espacio que a ella le costaba temperar, ¿cierto? Ver si es que se volaron techo en un día de lluvia, ver si es que están las colmenas todas ahí aún, y ayudarles también un poquito de repente abriéndole un marco con miel para que ella pueda trasladarla al lugar que sea necesario. En el caso de las lluvias, hay que tener un manejo de humedad en las colmenas, cambiando de piso, cajón, sacar marcos con hongo, ver la inclinación de la colmena y ver qué tipo de sustituto necesita. Ahí coloqué una imagen que en invierno siempre tengo tendencia a dar vuelta a los techos y que un día voy a mirar al campo y no necesariamente uno tiene que revisar las colmenas, sino que también uno les puede ayudar desde afuera, ¿cierto? Ahí están tomando un poquito de sol a través de la entretapa y eso ayuda para ella temperar igual, sacar humedad. En el caso de manejo de enfermedades, también ayuda a reemplazar estos marcos con hongo, la fermentación de la miel. Esto se produce porque la abeja no fue capaz de poblar ese marco y se llenó de hongo. Esta es una realidad que hoy en día se ve acá, yo creo que en Argentina igual, es la inundación. Acá también en Chile se perdieron gran cantidad de colmenas, producto de que las grandes lluvias en lugares que nunca se pensó producieron aluviones, se desbordaron ríos, pero esto no lo considero que sea como una culpa de un apicultor, porque yo me comuniqué con personas que ni los abuelos, que tendrían más de 100 años que la familia estaba ahí, habían visto eso. Entonces, a veces hay que considerar algunas ubicaciones estratégicas que pudiesen ayudarnos en caso de una emergencia. También preparar la cera de la temporada, se puede pintar material, fundimos ceras, cambiamos por láminas, nos proyectamos a lo que queremos hacer en primavera, vemos que nos faltó por hacer y nos podemos asociar también. También podemos ver en invierno el tipo de comercio que queremos apuntar y cómo lo podemos optimizar. Hablamos mucho sobre optimizar los recursos que tenemos
A veces para fecundar o hacer un núcleo solo sirve un palito para hacerle una piquera a una colmena. Podemos ver si es que nos da la proporción del apiario a una polinización, si es que tenemos la habilidad y comercio material para reinas, si es que podemos vender núcleos, el comercio de sus productos está pegando fuerte también porque es algo innovador con todas sus propiedades que tiene los derivados de la abeja, o también en algunos casos los que se quieren dedicar a ventas de insumos. Es importante la planificación, ver, bueno, ya ustedes lo han visto en otras charlas, es sumamente importante uno como apicultor y productor ver las clases de fomentos productivos, vinculación con el mundo científico, profesionalizar la apicultura, costos de los tratamientos, ver si es que me está siendo rentable o puedo hacer la apicultura más rentable de otra manera, la asociatividad, ver si es que tengo opción a seguro en el caso de incendio, lluvia u otra adversidad. Dentro de la profesionalización, bueno, optar de manera legal ante lo que son servicios de impuesto interno, los fomentos, capital humano, delegar roles. No siempre uno las puede hacer todas, esa es una realidad, y en la apicultura lo que más se ve es que uno las quiere hacer todas, sobre todo en el inicio. Ver cuál es nuestro mercado que podemos tener y obviamente también podemos tener capacitaciones para una línea de trabajo segura y como ya dije, evitar de hacerlas todas. Y como últimos puntos que ya empezamos a ver, que de repente dejamos un poco de lado, yo soy ingeniero en seguridad laboral y medio ambiente y no podía dejar de lado los daños más comunes entre los apicultores, que es la espalda alta, segmento mano-muñeca, cuello-hombro, cortes, caídas, cansancio, estrés, y eso de repente lo pasamos por alto, pero puede ser una pérdida monetaria alta, porque nosotros somos la mano de obra más importante que tiene nuestro negocio. Nota importante, no hay meta inalcanzable, solamente hay gente que se cansa a mitad del camino, eso es bastante notorio en la apicultura, es difícil, cuesta comenzar, cuesta encajar social y dentro de la apicultura. Como ya dije, la apicultura es difícil, es algo bien informal que tenemos que profesionalizarnos, no hay que desmotivarse, hay que hacer la unión entre apicultores, siempre se aprende algo nuevo, espero que en esta charla hayan habido personas que hayan aprendido, aunque sea una cosita, ya uno se da por una gratitud de lo que está haciendo y capacitarse. Luego, todo lo que vimos vino un inicio de temporada, repetimos los mismos ciclos, empezamos a repetir cosas que no solamente son del inicio, sino que también quizás de mitad de temporada. Y luego comenzamos con un estímulo cuando empiecen sus primeras floraciones de polen. Y espero que Rodrigo haya sido una buena charla, que todas las personas que estuvieron presentes les sirva. Y bueno, están invitados a quizás escribirme en Colmenares La Palma, en Facebook, Instagram, cualquier cosita. Yo encantado de poder ayudar y compartir el conocimiento que tengo. Perfecto, Julio, ahí estoy dejando un ratito todos tus datos para que los que quieran comunicarse contigo lo puedan hacer. Obviamente que también lo van a poder hacer dejando sus comentarios acá en la plataforma. No va a ser la última vez, ya te tuvimos una vez. Quedamos de que varios temas vamos a tocar contigo acá en Apicultura Sin Fronteras. Agradecerte, no hay muchísima gente que se ha quedado, que eso es lo más lindo, mucha gente que agradece tu explicación, ya que fue un tema que fuimos desde lo más sencillo
hasta cosas bastante específicas para los que conocen el tema de apicultura. Y bueno, invitarte para una nueva conferencia, seguramente en pocas semanas vamos a tenerte de nuevo. A todos les decimos, repliquen la conferencia, dejen sus preguntas, porque la idea es que a partir de ahora, a medida que hagan sus preguntas, eso va a hacer que con Julio nos juntemos y hagamos un nuevo programa, porque abarcó muchísima información. Así que bueno, están todos agradeciéndote desde de todos los países, así que bueno, muchísimas gracias. Julio, tu último mensaje para todos los que estuvieron viéndote en el día de hoy, por favor, te voy a dejar en primer plano. Bueno, mi mensaje es que la apicultura la vivan con alegría, a veces menos es más, y nada, que la palabra resiliente sea algo importante dentro del rubro, porque mantenerse en el tiempo es lo que más cuesta, así que no pierdan el entusiasmo y que eso, que vivan la apicultura porque es algo súper lindo y saquen la cara por sus territorios. Perfecto, Julio. Bueno, muchísimas gracias. A todos les digo muchísimas gracias por ver Apicultura Sin Fronteras, por seguirnos en los 3 programas, entre apicultores, este mano a mano, ciencia y apicultura. Tienen muchísimo material. Ingresen a la plataforma de YouTube de Apicultura Sin Fronteras, que en la página principal de Apicultura Sin Fronteras están los 3 programas puestos con todos sus módulos. Así que tienen... El que quiere ver el tema de entre apicultores tiene todos los módulos de entre apicultores. El que quiere ver todas las conferencias que tienen que ver con PowerPoint y presentaciones tiene el mano a mano. Y también tiene la parte científica que se llama Ciencia y Apicultura. Tienen todos los episodios que se están teniendo. Julio, nuevamente quédate después de que cerremos el programa. A todos les decimos muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo programa. Y repliquen esta información y gracias por pertenecer a todos, porque todos somos Apicultura Sin Fronteras. Que tengan buenas noches.